Ok. Quiero hablarle hoy del inicio de un fuego que no se apagará. El inicio de un fuego que no se apagará. ¿Ha comenzado usted alguna vez a prender un fogón de leña? Yo me imagino que cuando usted va a prender el fogón de leña, usted llega, recoge un montón de escombros, de palos, de hojas, de basura, la tira a un rincón, le tira un fósforo y ¡pum! Se prende el fogón. ¿No cree que no? Por el contrario, uno primero va y busca unas cuantas piedras, busca los ladrillos más grandes, los acomoda de la manera correcta, va organizando el fogón, luego busca la leña que sea leña de buena calidad, esa leña verde, que es leña seca, la amontona, esa leña usted la amontona cerca del fogón, luego la cadera o la lechera, como llamen por acá, luego de pronto unos cuantos papeles, un pedazo de vela. Eso es normalmente lo que yo utilizo cuando quiero hacer algo, un almuerzo en leña o cuando voy a hacer algo. Eso es normalmente. Y lo primero que hago entonces, después de que tengo los utensilios, después de que lo organizo todo, pues primero entonces organizo un montoncito de leña y luego prendo el fósforo, ¿no? Un pequeño fósforo, luego prendo la vela y de ahí para allá la vela prende un trozo de madera, la madera prende a la otra madera y termina uno haciendo el fogón y preparando lo que uno quiere, ¿no? Eso es como nunca aparece un fogón de la nada, de la noche a la mañana. Y yo creo que esa es una regla general para prácticamente todo en la vida. La mayoría de las cosas en su vida y en mi vida tienen un comienzo. Y en particular tienen un comienzo muy pequeño. La mayoría de las cosas, tienen un comienzo pequeño. Nadie despertó aquí de la noche a la mañana casado y con 4 hijos. Yo no me imagino el primero, ups, ¿y esta qué fue? ¡Opa! ¿Cuándo acá? Yo creo que hubo un proceso de coqueteo, un proceso de enamoramiento, de todo el cuento que uno como hombre lee, la labia que uno le echa a la novia para terminar después de un matrimonio. Esto es parte, mi amada iglesia, de un proceso. Ahora, Nehemías, recuerde que venimos hablando de Nehemías. Gloria a Dios. Vamos a mermarle un poquito acá para que no nos haga tanto fripa. Hacémoslo de acá, gloria a Dios. Ok, yo creo que ahora sí. Igual por la voz mía es un poco más fuerte, entonces no necesitamos de pronto mucho volumen. Vamos a subirlo de acá. ¿Me escuchan ahí atrás? Perfecto, ahora sí yo creo que trabajamos de nuevo. Recordando entonces, hablamos de Nehemías. Nehemías tenía una misión. La misión era restaurar los muros de Jerusalén. Y después de hacerlo, Nehemías restauraría todo lo que tenía que ver con la adoración, todo lo que tenía que ver con la cultura judía. Por tal razón, cada área de Nehemías tuvo unos pequeños comienzos. Por tal razón, en cada área o en cada proceso, Nehemías tuvo unos pequeños comienzos. Y esta mañana vamos a estudiar los principios de un fuego que nunca se apagará. Los principios de un fuego que nunca se apagará. J. Edwin Orr, no sé si se pronuncia, Orre, ¿cómo sería? Orr, se escribe en inglés Orre, se pronuncia Orr. Wow, es inglés. Estoy fluido en el inglés hoy. J. Edwin Orr, si me escucha lo bilingüe que se le volvió el pastor, definió el avivamiento como el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios en las vidas del pueblo de Dios. Se lo repito, el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios en las vidas del pueblo de Dios. ¿Cuántos desean un avivamiento de parte de Dios en sus vidas? No lo escucho muy convencido, pero le pregunto, ¿cuántos desean un avivamiento de parte de Dios en sus vidas? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si así lo desea, entonces esta palabra es para usted. Si así lo desea, este es el mensaje preparado para su vida. Nehemías capítulo 8
8, versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la unción del Espíritu Santo. Y se juntó, bueno, vamos a leer la parte B del versículo 73. Venido el séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y lo echó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Y dijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Elita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendían la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba escuchando las palabras de la ley. Y luego les dije, vayan y coman grosuras y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Por qué qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías reconstruye la ciudad, Nehemías reconstruye los muros, la gente vuelve, la gente visita, vuelve a habitar, y la misma gente dice que se reúnen en la plaza principal y le dicen a Esdras, el escriba, le dicen, es necesario que tú leas la ley. En la antigüedad existían unas personas llamadas escribas. ¿Quiénes eran ellos? Las personas encargadas de, como lo dice ahí, de escribir lo que el profeta declaraba. Y Esdras era uno de ellos. Y Esdras guardaba la ley y le dice al pueblo, Esdras, es importante o necesario que tú nos leas la escritura. Y ahí comienza el relato bíblico de lo que pasó en ese momento, de lo que sucedió para el pueblo de Israel. Pero aquí comienza entonces nuestra predicación. Y escuchar la palabra provoca el avivamiento. Y aquí es donde vamos a enfocar la predicación sobre los principios bíblicos del avivamiento. Escuchar la palabra provoca el avivamiento. ¿Cuál de ustedes, hermano, tiene en su papelito ese punto? Escuchar la palabra provoca el avivamiento. John Emanuel, lo recuerdo por favor. Escuchar la palabra provoca el avivamiento. Primer punto, podemos ir acomodando. Ok, el primer punto entonces, mi amada iglesia, y si usted lo tiene, levanta su manito para que los niños puedan ir a recogerlo, es sensibilidad al Espíritu Santo. Sensibilidad al Espíritu Santo. Vamos a mirar allí
sensibilidad al Espíritu Santo. Gloria a Dios. El versículo entonces, versículo 1, no dice que Esdras, no dice que Nehemías convocó al pueblo. Ahí no dice que una convocatoria. Perdón, denme un segundo, yo vuelvo y asesoro a mis hijos en lo que debían hacer. Ok. Primer punto, sensibilidad entonces a la voz del Espíritu. El versículo 1, mi amada iglesia, nos habla, no dice que fue Nehemías, no dice que fue el pastor quien convocó a la iglesia. ¿Quién fue el que se reunió? ¿Aló? ¿Quién se reunió? ¿Usted está conmigo en la lectura? La gente se reúne. La gente se reúne y entonces la gente llama a Esdras. Es la gente, el pueblo, el que reunido, al reunirse ahí, llaman a Esdras y entonces le dicen: Esdras, necesitamos que nos hables, que nos leas la palabra. Amada iglesia, el único que pudo hacer ese llamado al pueblo es el Espíritu Santo. Y el pueblo fue sensible a esa voz. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón del pueblo para que se reúna y se lea la palabra, el pueblo es sensible. Y hay gente acá que hace días el Espíritu Santo le viene inquietando a que le busque. Hay gente acá que hace días el Espíritu Santo le viene inquietando para que le sirva. Hay gente acá a la que el Espíritu Santo le ha venido diciendo: es el momento de que te comprometas más, es el momento que ayunes más, es el momento que busques más, es el momento que ores más, es el momento que cambies de actitud, es el momento que cruces un paso más. Y usted y yo, mi amada iglesia, necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. No te está llamando el pastor. No te está convocando un hombre, te está convocando el Espíritu Santo. Es por ese motivo, aquel que quiere ver un avivamiento en su vida necesita obedecer la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Entonces, primer principio, sensibilidad a la voz del Espíritu. Segundo principio, dice el versículo 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Unidad al congregarnos. Allá está, ya lo tiene la hermana Beatriz. Unidad al congregarnos. El segundo principio. Dice ahí que el pueblo se reunió como un solo hombre. Y ese solo hombre, mi amada iglesia, es una similitud, una comparación. Y no es que todos se formaron en un solo cuerpo como un gran gigante. Esa unidad, iglesia, tiene que ver con unidad en pensamiento y propósito. En la iglesia no puede haber divisiones. En la iglesia no puede haber egoísmos. La gente que se reúne aquí se debe reunir con el único deseo de escuchar la palabra de Dios. Aquí no nos reunimos con egoísmos. Para poder desatar un avivamiento en esta iglesia, no podemos seguir reuniéndonos con egoísmos, con divisiones, con disensiones, con pensamientos diferentes o pensamientos en contra mejor del hermano. Necesitamos congregarnos en unidad. Amén o ay, ay, ay. Necesitamos, iglesia, en este año de volver a la senda antigua, fortalecer la unidad en medio de los hermanos. ¿Y sabes qué es unidad en medio de los hermanos? Cuando hablamos de unidad en medio de los hermanos, estamos hablando de un mismo propósito. ¿Y cuál cree usted que debe ser el mismo propósito de la iglesia? El mismo propósito de la iglesia debe ser, valga la redundancia, el ser edificado en la palabra de Dios. ¿Sabe usted para qué se reúne? Para que su vida sea edificada con la palabra del Señor. Para eso nos reunimos. Aquí no nos reunimos para otra cosa. Aquí no nos reunimos para aprender excelentes principios de vida que nos lleven al éxito. Aquí nos reunimos para que nuestra vida sea edificada con la palabra de Dios.
Nosotros tenemos como iglesia que tener entonces unidad en un mismo propósito, pero también tenemos que tener unidad en una misma misión. ¿Sabe usted cuál es esa misión? Esa misión es llevar la palabra de Dios a cada rincón de Yarumal. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo que hoy estamos aquí, si deseamos un avivamiento, necesitamos primero ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Segundo, estar en unidad de propósito, ser edificados en la palabra de Dios. En unidad de misión, llevar la palabra o llevar el Evangelio a cada rincón. Y esa unidad tiene que ver con Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 21. Yo lo busco, usted lo puede escribir y estudiarlo en su casa. Juan 17, 21, mire qué bonito, es una de las porciones bíblicas que más me encanta porque es muy teológica y puede debatir uno mucho el tema de esa creencia llamada los Jesusolos. San Juan 17, 21, déjeme yo confirmo acá, 17, wow, ¿qué te hiciste, hijo mío? Ok, aleluya. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que tú y yo seamos uno. Ahora te pregunto, ¿existe la posibilidad de que yo me meta en el cuerpo de Joan Emanuel para ser uno con él? ¿Hay alguna posibilidad? No existe posibilidad alguna. Por tal motivo Jesús dice, Padre, que el pueblo sea uno, como tú y yo somos uno. ¿Sabes cuál es la unidad del Padre y del Hijo? Propósito. ¿Cuál es el propósito? La salvación del hombre. Esa es la unidad. Entonces la unidad que la iglesia debe tener es la unidad de pensamiento, la unidad de propósito y la unidad de visión. La unidad de pensamiento es que no estamos tirando cada uno para otro lado, para un lado diferente. La unidad de propósito es ser edificados y la unidad de misión es llevar el Evangelio. Ahora, algo que hay que tener claro, y es que esta unidad depende solo del Espíritu Santo. Usted con sus achaques y yo con los míos, sería imposible estar de acuerdo. La verdad sea dicha, usted con su carácter y yo con el mío, humanamente es imposible estar de acuerdo. Por eso esa unidad debe ser dependiente solo del Espíritu Santo, porque en esa unidad, la diferencia de la hermana con mi diferencia, el Espíritu Santo la anula y nos une con el único propósito de que juntos podamos glorificar al Padre. Nadie puede unirse a otro en el Señor si el mismo Espíritu no lo permite. De resto, mantendríamos en peleas. Por eso, lo primero que hay que hacer es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Tercer principio, y voy rápidamente porque el tiempo apremia, al Espíritu Santo. Lo dijo el salmista, reloj, detén el tiempo. Tercer principio, estudio de la palabra sin excluir. Por ahí está, estudio de la palabra sin excluir. Si tú ves el versículo 2, dice que se leyó la palabra delante de todo el que pudiera entenderla o pudiera escucharla. Y aquí es cuando nosotros tenemos como iglesia que enseñar la palabra a todos. La palabra no es un asunto del pastor. La palabra no es un asunto del líder. La palabra, la enseñanza de la palabra no es un asunto del ministerio infantil. La enseñanza de la palabra, escúchemelo bien, es un asunto de todos. Y la palabra se le tiene que enseñar a todo aquel que tenga oídos y pueda entenderla. Cuando dicen amén. Ay, mire que ahí no dijeron, saquen a los niños y léanos la palabra. Mire que ahí no dijeron, corran a los niños, a los bebés, porque ellos no pueden entender. No, ahí dijeron, todo el que pueda entender la palabra necesita escucharla. Y en su casa, si usted desea un avivamiento, necesita comprometerse, escúcheme bien. Y en la iglesia,
necesita comprometerse a enseñar la palabra a todos, sin exclusión alguna. Pastor, pero es que el niño tiene 3 años, pero ya tiene oídos y puede entender. Pastor, pero es que hay una situación X o Y es que no tiene oídos, puede entender. Tú tienes la responsabilidad, y yo como pastor tengo la responsabilidad de enseñar la palabra a todo aquel que la pueda entender. Ayer le enseñaba al ministerio infantil, en la capacitación les decía, el propósito de llevar al niño al salón no es entretenerlo. El propósito de llevar al niño al salón no es que deje de molestar para que usted pueda escuchar la palabra. No es que deje de molestar para que el pastor no lo interrumpa. El propósito, ¿sabe cuál es? El propósito de llevar al niño es enseñarle el amor de Dios revelado en la persona de Jesucristo, y que en fe él pueda responder a ese amor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Por eso, en esta iglesia enseñamos la palabra a todos sin excluir. Y ahí entra el proceso también de la sala cuna. Porque la sala cuna no es el lugar para ir a entretener al niño. La sala cuna es el lugar para el más pequeño, enseñarle la palabra sin exclusión alguna. Pastor, pero es que el niño mío es muy rebelde. Enséñale la palabra. Pastor, pero es que cuando lo siento el niño comienza a patalear. Amárrele los pies. Pastor, pero es que se duerme, póngale cinta en los ojos. Pero la palabra tenemos que enseñarla si queremos un avivamiento en nuestra vida y en nuestras familias tradicionales. Tercero, cuarto punto, estudio de la palabra sin distracción. ¿Quién lo tiene? La hermana Miriam lo tiene. Vea. Gracias por ese dato, bueno, mire, lo tendré en cuenta, no lo sabía. ¿Quién tiene estudio de la palabra sin distracciones? Por ahí lo tiene Karen Jiménez, yo que es tan grande que... Aleluya. Amados, el hambre, escucha esta frase, el hambre por la palabra no me permite distraerme al meditar en ella. Si yo quiero un avivamiento y vengo a este lugar a escuchar la palabra, yo no puedo seguir permitiendo que Satanás me distraiga. Satanás utiliza a su hijo para distraerla. Un día le dije a alguien, mira, es que pues, Satanás puede distraer con tus hijos, con tu hijo. No, sí. Satanás puede utilizar a tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa en la iglesia para distraerte. No es que esté endemoniado. Pastor, usted está diciendo que mi hijo entonces llegando a la iglesia está endemoniado. No. Hay 2 verdades bíblicas que te voy a enseñar hoy. No tiene que ver con la prédica, pero voy a hacer el paréntesis. Una cosa es posesión demoníaca y otra cosa es influencia demoníaca. La mayoría de seres humanos en el mundo, aún cristianos, pueden ser influenciados por demonios. Pero poseídos es otro tema. Un hijo de Dios no puede estar poseído por el diablo. Un cristiano no puede estar poseído. Si usted necesita liberación, es que usted no es hijo de Dios. Sencillo, porque donde habita el Espíritu de Dios, no puede estar el Espíritu del diablo. Ahí está. Entonces, nosotros cuando vivimos en la iglesia, necesitamos reunirnos al estudiar la palabra sin distracción. Cuando usted se reúne en su casa a leer la Biblia, usted tiene que, de una vez por todas, dejar la distracción, cerrar sus oídos a la distracción y poner sus oídos atentos a la palabra. Es que hay gente, no aquí, sino en la China, que comienzan a leer, habiendo dicho que usted está... güey, salió con sus discípulos, yo sí puse el arroz. Y también, yo me acuerdo que me deben 2,000 pesos, ¿no? Bueno, ahorita cobro. Judas, pues, eso no sirve. Y llega y dice, ya leí 2 horas. ¿Cuáles 2 horas? Pasaste 2 horas al lado de un libro, porque lo cogiste como un libro cualquiera, pero entretenido.
Y entonces hay gente que le dice a uno, pastor, ¿por qué no entiendo la Biblia? Porque no la lees detenidamente y te distraes. Hay gente que le dice a uno, pastor, ¿y usted cómo encontró ahí eso en la Biblia? Esa revelación tan profunda. No, leí despacio, detenidamente, y no permití que Satanás me distrajera. ¿Sabe algo? Cuando yo voy a estudiar la Biblia, yo me encierro en mi oficina. Y saben, mis hijos saben que me llevan un termo con café y ya. Después aparece. Ayer estaba estudiando la palabra de hoy y mi esposa necesitaba la oficina y yo la miré así como... Y ella me entendió que no. Que cuando yo voy a estudiar la palabra, la oficina es intocable. Nadie me puede hablar. ¿Por qué? Porque es el momento que yo estoy hablando con mi Padre y le estoy pidiendo a mi Padre que me hable. Y como yo quiero un avivamiento, yo no sé si usted, me he determinado a estudiar la palabra sin que nada me distraiga. Así le recomiendo que usted lo haga en ese tiempo. Mira, si sean 10 minutos, pero que sean 10 minutos de calidad, no 10 minutos pensando en otra cosa. Siguiente punto: discipulado bíblico. La gente que quiere un avivamiento necesita ser discipulado bíblicamente. El que quiere ser avivado en su casa necesita ser discipulado bíblicamente. En el versículo 7 se dice que se asignaron hombres especiales para que ayudaran al pueblo a entender la palabra de Dios. Después de que se leyó, después de la lectura, la gente necesitaba entender esa palabra. La gente necesitaba que le explicara esa palabra. Y el pueblo designó a unos levitas para que lo enseñaran. Mi amada iglesia, con todo el corazón se lo digo, mi objetivo al predicar no es que usted salga de acá muy contento. Cuando yo me siento a escribir el mensaje, mi objetivo al predicar no es que usted salga diciendo, ¡wow! ¡Ese es mi pastor! ¿Cómo habla? ¡Wow! ¡Salí feliz! No, ese no es mi objetivo. Si ese fuera mi objetivo, estaría fracasado. Si cuando usted viene a la iglesia sale de aquí sabiendo 5 pistas o 5 principios para mejorar su vida, pero no entiende la palabra, no entiende la palabra del Señor, entonces mi propósito como pastor o como predicador ha fallado. Si cuando usted viene a la iglesia sale de acá más entretenido por el humor o por los chistes huesudos que a veces yo digo, o cautivado por mis testimonios dramáticos, pero no tiene un entendimiento más grande de la palabra, como pastor y como predicador, yo he fracasado. Porque el objetivo es que su vida sea edificada en la palabra de Dios y no en la palabra del hombre. Por tal motivo el pueblo necesita ser discipulado. Usted necesita discipulado. Usted y yo necesitamos una ayuda especial para poder entender la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque primero, las cosas de Dios son discernidas espiritualmente y no intelectualmente. Y el Espíritu Santo usa maestros para traer discernimiento espiritual sobre la iglesia. Y ese discernimiento puede ayudarle a entender lo que la palabra de Dios quiso decir. Usted necesita ser discipulado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no fue escrita en su idioma. La Biblia fue escrita en un idioma diferente, en una cultura diferente, en un lugar diferente y a un personaje diferente. Y en el discipulado tú aprendes a traer esa palabra a tu propia época. Necesitamos ser discipulados porque nuestras mentes a menudo son lentas para entender cosas que redargullen nuestro corazón y a menudo necesitamos que nos lo deletreen. Y esta herramienta la tiene la iglesia. Esta herramienta, por la misericordia del Señor, la tenemos. Tenemos todo el material de la Global University. Todos 6 niveles de discipulado de la universidad de las asambleas de Dios. Ahí está, para que la iglesia se apodere, se apropie, desde el más nuevo hasta el más antiguo de la iglesia. Yo le decía a mi esposa, hay hermanos de la iglesia que perfecto, listo, vamos, no se van a discipular, no hay ningún problema. Pero de aquí en adelante, toda persona nueva que llegue a la
iglesia debe pasar por los procesos de discipulado, como nos lo está enseñando la palabra. ¿Por qué, pastor? Porque yo quiero un avivamiento en la iglesia. Pastor, ¿por qué el discipulado? Porque yo quiero que esta iglesia sea avivada, y la única forma y la manera que sea avivada es una iglesia que escuche la palabra de Dios. Cuando dicen amén, denle un fuerte aplauso a Reyes de Reyes y Señores de Señores. Voy rápidamente. Otro punto: leer la palabra con todos mis sentidos. ¿Quién lo tiene por ahí? Leer la palabra con todos mis sentidos. Resumo rápidamente. Escuchar la palabra provoca un avivamiento. Primero, sensible al Espíritu Santo. Segundo, tengo unidad al congregarme. Tercero, estudio la palabra sin excluir a nadie. Cuarto, estudio la palabra sin distracción. Quinto, me discipulo bíblicamente. Sexto, leo la palabra con todos mis sentidos. Mis amados, cuando nos acercamos a la Biblia, no podemos acercarnos a ella como si estuviéramos estudiando un libro cualquiera. Necesitamos saber que la Biblia es el único libro donde el autor está presente. Gabriel García Márquez es muy buen escritor, pero cuando tú lo lees, él no está, ella murió. El escritor de Volar sobre el Pantano, Cuauhtémoc Sánchez, sí, es muy bueno, pero no está cuando tú lo lees. El escritor de la más tierna novela que te pueda cautivar ya murió. Pero el escritor, el autor de la Biblia, cuando tú la lees, inmediatamente tú la abres, inmediatamente escucha lo que te voy a decir por el Espíritu Santo. Cuando tú te dispones con todos tus sentidos a leer la palabra, entonces tú la abres, inmediatamente llega el Espíritu Santo y te dice: ¿qué quieres aprender? Inmediatamente llega el Espíritu Santo y te dice: ¿qué quieres que te explique? ¿Qué cosas no entiendes? ¿Cómo quieres que yo te dé la sabiduría para que lo puedas entender? Aleluya. Es el único libro. Por eso tú tienes que ponerle todo el sentido. Por eso tú tienes que ponerle las comas, la puntuación. Yo voy a leer un texto bíblico como debe ser. San Juan capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, poniéndole todo el sentido a lo que yo estoy leyendo. No puedo seguir leyendo la Biblia por compromiso, porque me toca, porque soy cristiano. La iglesia, Rey de Paz, en Yarumal, desde hoy, en el nombre de Jesús lo declaro, comenzará a estudiar la Biblia, porque anhela y desea sobre ella y sobre su familia el desatar de un gran avivamiento. Cuando dicen amén. En un fuerte aplauso a mi Rey y Señor. Estos son los principios del punto A. Principios del punto B. Responder a la palabra hace que fluya el avivamiento. A. Escuchar la palabra provoca un avivamiento. B. Responder a la palabra hace que fluya el avivamiento. Aleluya. Y recuerda, hijo, que esos están de últimos. Listo. Ok. En el versículo 6, tú te vas a encontrar que todo el pueblo respondió. Y esa obra de la palabra, ese estudiar de la palabra, esa convocatoria del Espíritu Santo, y aquí ya comienzo a ponerme serio. Mariano, ayúdame con el piano. Esa convocatoria del Espíritu Santo, ese escuchar la palabra, trajo una respuesta del pueblo. Y el Espíritu Santo te convocó hoy. Y el Espíritu Santo te viene convocando cada día. Y el Espíritu Santo hoy te trajo para que escucharas la palabra. Y el Espíritu Santo hoy te dijo cómo debes escuchar la palabra, cómo debes acercarte a la palabra, nos dijo el Espíritu Santo. Pero ahora entonces, eso ya lo hizo el Espíritu Santo. Ahora viene como respondo yo ante lo que hizo el Espíritu Santo. Y dice la Biblia entonces que todo el pueblo respondió diciendo amén. Recibieron
la palabra. ¿Quién tiene ahí el punto de recibir la palabra? La hermana de ella quiere recibir la palabra. Recibir la palabra. Cuando Esdras termina de leer y bendice al Señor, el pueblo dice amén. Y amén en el original es cuando tú dices así sea. Si yo te digo, hermano, que te vaya mal, y tú dices amén, estás diciendo así sea, pastor, que me vaya mal. Si tú dices, ¿cuántos se duermen en la prédica? Y tú dices amén, te estás diciendo así sea, pastor, mantengo dormido en la prédica. Pero cuando en ese contexto el pueblo dijo amén, le están diciendo, Señor, aceptamos esa palabra. Señor, esa palabra, aunque sea dura, la aceptamos, la recibimos, la creemos en nosotros. Y la iglesia Rey de Paz, para provocar avivamiento, tiene que empezar a recibir la palabra. Tiene que empezar a decir, Señor, aunque es dura la corrección, aunque es dura la exhortación, yo la recibo. Tiene que decir, Señor, aunque a veces no la entiendo, yo la recibo para que tú me la expliques, Señor. Porque es una iglesia que quiere avivamiento en su casa, en sus finanzas y en su familia cuando dicen amén. Necesitamos recibir con humildad, y yo siento a Dios esta mañana, aleluya. Necesitamos recibir con humildad la palabra de exhortación o de ánimo que el Señor trae a nuestra vida a través del predicador X. Sea el hermano Pepito, sea el hermano Mariano, sea la hermana Natalí, sea la hermana Lidia, sea el hermano pastor, sea la hermana pastora, sea el que sea, pero trae una palabra. Yo no critico la palabra, yo no me cargo con la palabra, yo recibo la palabra, yo digo, eso es palabra de Dios y la aplico a mi vida y la recibo. Le digo, Señor, gracias por traer palabra a mi vida. Aleluya. Siento a Dios esta mañana. Segundo principio, en respuesta a la palabra, reconocieron su condición. Dice ahí que el pueblo recibió la palabra y reconoció que todo lo que había recibido era el resultado de su desobediencia y que su condición no era la mejor. Necesitamos reconocer delante del Señor que la condición espiritual tuya no es la mejor. Ahí está, reconocer la condición. Necesitas reconocer delante del Señor que no estás bien, que no estoy bien. Necesito reconocer que hay algo en mí que tiene que ser cambiado y mejorado para poder ver un avivamiento. Necesito reconocer que soy pecador para poder tener un Salvador. Necesito reconocer que estoy quebrado para poder tener un restaurador. Y hoy siento a Dios fuerte acá. Necesito reconocer que mi casa está mal para que Dios pueda restaurarla. Necesito reconocer que no soy nada para que Él pueda hacerme algo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Denle un fuerte aplauso al Espíritu. Aleluya. Rebekende la batalla, shikaite muerto, eres ella. Mantore kende la kaite robose peraya. Shiterei menoi torebe shiteraya. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Aleluya. Reconoce que estás mal. Reconoce que le necesitas. Reconoce que solo por su gracia puedes levantarte, que solo por su gracia puedes sostenerte. Aleluya. Santo. Alzaron sus manos y reconocieron. Tercer punto, se rindieron al Señor. La respuesta a la palabra, yo recibo la palabra. En respuesta a la palabra, yo reconozco mi condición. Y en respuesta a la palabra, yo me rindo al Señor.
yo me rindo. El pueblo se rindió al Señor. El pueblo se postró ahí y le dijo: Señor, hoy nos rendimos ante ti. Hoy rendimos nuestra vida delante de ti. Hoy nos inclinamos delante de ti, reconociendo, Dios, recibiendo tu palabra, reconociendo, Dios, que estamos mal y dispuestos a rendirnos a tu voluntad. Y último punto en respuesta a la palabra: arrepentimiento. Último punto en respuesta a la palabra: arrepentimiento. Y arrepentimiento es una actitud del corazón que se ve reflejada a través de las lágrimas. Todo el pueblo lloraba. Todo el pueblo, imagínense, 20,000 personas. Porque si vas a la Biblia, habían regresado como 20,000. Cuando leemos el capítulo 7, imagínate 20,000 personas tiradas de rodillas, llorando, porque reconocían que se habían equivocado, porque reconocían que habían pecado, porque reconocían que necesitaban a ese Dios. Nosotros como iglesia necesitamos arrepentirnos. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Porque no falta aquí el que me diga: pastor, yo no peco, yo no fornico, yo no robo, yo no me emborracho. Pero si sabes que algo es bueno y no lo estás haciendo, es pecado. Si sabes que servir a Dios es bueno y no lo estás haciendo, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Cristo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Principio A: escuchar la palabra provoca un avivamiento. Principio B: responder a la palabra hace que fluya el avivamiento. Y principio C: la respuesta del Señor. Versículo 10 dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y ante esa actitud del pueblo, el Señor respondió con gozo. Ante esa actitud del pueblo, el Señor respondió con alegría. ¿Y sabes cuál es ese gozo? Ese gozo es la satisfacción de que los pecados del pueblo ese día habían sido perdonados. Ese gozo es la satisfacción de que en el pueblo ahí se comenzaba a escribir una nueva historia. Por tal motivo, a causa de ese gozo, el pueblo salió a festejar. Amados, cierro con esto. Cuando nosotros cumplimos los principios que le acabo de enseñar, cuando yo estudiaba la palabra anoche, el Señor me decía: quiero avivarlos, pero no quieren ir a mi palabra con la actitud correcta. Quiero avivarlos, pero cuando tú sueltas la palabra no quieren responder con la actitud correcta. ¿Les parece una persona de bonito hablar? ¿Les parece agradable? Pero no responden al cambio que yo quiero. Y el Señor me decía: dile a la iglesia que ya basta el tiempo de estar entreteniéndose, y que entienda que al escuchar mi palabra debe responder a mi palabra con la actitud correcta, y que cuando responda a mi palabra, entonces yo traeré respuesta. Y le dije, dígame acá, y le dije: Señor, ¿y cómo hago para que esta palabra no se me olvide a la iglesia? Y le dije: Señor, ¿y cómo hago para
que ojalá tú, mi rey, aunque pase el tiempo, esta palabra no se nos olvide en la iglesia. El Señor me dijo, hazme un rompecabezas. Y le dije,